Sean todos bienvenidos. Ya salieron los niños, ¿verdad? Dijimos que hoy íbamos a estar en el templo chico, pero hubo un pequeño problema. Todavía no tenemos los medios suficientes para la transmisión. Entonces, porque aquí está fija la transmisión, las cámaras y todo, para llevárnoslas para allá. Entonces hay que equipar, pero bueno, vamos a trabajar en eso para poder estar allá más calientitos cuando haga frío. Llegamos al versículo 30. Hoy vamos a estar del versículo 30 al 41. Aparentemente son diferentes temas, pero el contexto de todo de que se leyó habla acerca de un mismo tema. El ministerio del Señor Jesucristo, públicamente hablando, ya había terminado. Él ya no estaba haciendo milagros para mostrar su deidad o su bondad a las multitudes. Él ahora estaba concentrado en la capacitación de los discípulos. Ya había terminado de mostrar a la gente su deidad, su poder, sus milagros, y ahora iba a tomar a los discípulos de la mano para capacitarlos, pues ya faltaba poco para la cruz y ellos iban a empezar su ministerio. Por eso la transfiguración, donde les enseña y se asegura que les quede claro que Él es Dios, bajando del monte de la transfiguración, les da una primera lección que vimos la semana pasada, hace 8 días, donde les habló acerca de la fe. Esa fue la primera enseñanza. Los discípulos bajan, encuentran a un hombre endemoniado. De hecho, no pudieron echar fuera a ese demonio. ¿Se acuerdan de la historia? Más o menos. Y no habían podido sacarlo porque ellos habían estado confiando en sus poderes, en los dones que Cristo les había dado, y se habían olvidado de lo más importante, que era la fe en Cristo. Estos hombres habían dejado de orar, habían dejado de tener comunión con Dios y les había faltado fe, no para echar fuera a ese demonio, sino la fe antes de ese momento, la fe que te lleva a querer orar, la fe que te lleva a reconocer tu necesidad de Cristo y a pasar tiempo con Jesús, que todos nosotros debemos de tener y buscar y orar por esa fe. Ellos se habían olvidado de esto y es la primera lección que Jesús les enseña acerca de la fe. Ahora va a dar una segunda lección en esta porción del texto que tiene que ver con la humildad. Esa es la enseñanza, ese es el contexto, es el punto principal de todo este pasaje. La humildad. Y la humildad, mis hermanos, para más o menos ponernos en sintonía de qué es la humildad, porque a veces pensamos en humildad y pensamos en una persona que tiene escasos recursos y decimos, mira, es una persona muy humilde. No, eso no tiene que ver con la humildad. Puede haber una persona muy rica y ser humilde, y puede haber una persona muy pobre o no tener recursos y ser muy orgullosa, ser muy soberbia. La humildad tiene que ver, mis hermanos, con ver a los demás como superiores a ti mismo. O sea, cuando yo trato a una persona no como inferior, sino como superior, ahí estoy siendo humilde, sea quien sea esta persona. Cuando yo trato de sobreponerme a las personas en orgullo, como un sentido de superioridad, de soy mejor que tú, pues ahí ya no los estoy viendo por encima, los estoy viendo por debajo. Ahí es lo contrario a la humildad, eso es orgullo. Y la humildad de nuestra cultura no es algo que se considere una virtud. De hecho, todo lo contrario, una persona humilde a veces se le tacha de ser tonto, de ser dejado. O sea, la persona es humilde y dicen, es bien dejado. De hecho, ahí estaba leyendo cuando estaba haciendo este mensaje que a veces cuando una persona tiene ciertos problemas que van con el psicólogo, algunos diagnósticos que pueden dar, es decir, tú tienes problema porque te falta ser más orgulloso, te falta autoestima. Y entonces eso lo están
oponiendo a ser humilde. Le dice, necesitas ser más orgulloso en ti mismo, tener más autoestima. Ese es tu problema, por eso tienes esos problemas. Y en nuestra sociedad y en los tiempos actuales y en los tiempos de Jesús, la cultura tiende a ser una cultura orgullosa, egocéntrica y egoísta. Incluso es algo que se aplaude y se enseña y se trata de, hay quien aspira a hacer eso. ¿En qué sentido? Te dicen primero, preocúpate por ti, tú tienes que estar por encima de los demás, tú tienes que ser mejor. Buscamos ese orgullo, la cultura nuestra busca tener ese orgullo. Y eso es de todos los tiempos, no es actuales. Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes del mundo antiguo, decía que el orgullo era como la corona de las virtudes. O sea, el orgullo es algo bueno, sé orgulloso. No andes viendo de abajo hacia arriba a la gente, tienes que verlos hacia abajo. Esa es la virtud, esa es la corona de las virtudes. Si tú tienes cosas buenas, eso es lo mejor, ser orgulloso. Eso se enseña, mis hermanos, en el mundo y en la sociedad. Sin embargo, la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia dice que el orgullo es una característica de nuestra naturaleza caída. El orgullo, el corazón humano caído, busca adorarse a sí mismo. Piensa en él, busca el estar bien, busca todo lo mejor para él. Y eso resulta en una naturaleza que es dominada por el orgullo. Entonces, mientras el mundo habla acerca de ser orgulloso, la Biblia te dice, no, eso es algo de un corazón caído que va en contra de lo que Cristo habla en su palabra. Y esa es la enseñanza que da el Señor Jesús en todo este texto. Es la base, es precisamente lo que les está enseñando a los discípulos y vamos a ver en toda esta historia. Por eso el título de este mensaje es la humildad de Jesús y el orgullo del hombre. Este pasaje, mis hermanos, contrasta, es una historia que contrasta la humildad de Jesús. Por un lado nos muestra que Jesús fue humilde y por otro lado nos enseña el corazón orgulloso del hombre. Pero no solamente que el hombre es orgulloso, sino que hay consecuencias negativas cuando el hombre es orgulloso. Y he dividido este texto en dos porciones o en dos partes. Del versículo 30 al 32 podemos ver el ejemplo de humildad que da Jesús. Y del versículo 33 al 40 habla acerca de las consecuencias negativas del orgullo. Entonces vamos a ver el primer encabezado, un ejemplo de humildad. Versículo 30, voy a volver a leer. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Vean, no querían que lo interrumpiera porque iba en un proceso de enseñanza a los discípulos. Y les decía, ¿qué era lo que les estaba enseñando? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. El Señor Jesús enseñó acerca de la humildad y no solamente teoría, Él con su ejemplo de vida mostró la humildad. Hay muchos pasajes en la Escritura donde podemos ver que el Señor Jesús fue muy humilde. Uno de ellos fue, y quizá de los que más nos acordamos, es cuando el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan de la historia? Ahí estaba Judas y estaban todos los discípulos. El lavar los pies a la gente en general era el trabajo que hacía un esclavo en casa, pero no un esclavo común y corriente. El esclavo de menor rango dentro de los esclavos era el que estaba destinado a lavar los pies de los que llegaban a casa. Si tú eras una persona solvente, llegaban visitas a tu casa, tú tenías esclavos y dentro de la línea de esclavos, el de menos rango, por decirlo de esa manera, era el que le tocaba lavarle los sandalias, los pies a los que llegaban, a los pies polvorientos de los visitantes. Bueno, eso hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores, mostrando
que Él era humilde. Pero, y bueno, hay muchos pasajes que muestran la humildad de Jesús, pero quizá el pasaje que más denota la humildad de Jesús es el que se narra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, Cristo, no estimó el quedarse en esa condición, estoy parafraseando un poco el texto, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, ve la humildad que mostró el Señor Jesús. Primero, en hacerse hombre. O sea, se hizo como uno de nosotros. O sea, eso ya era bastante humillante, era mucha humildad de Dios, del creador del universo, el hacerse un ser humano normal. Pero no solamente fue eso que mostró su humildad, sino que todavía fue más allá, a un nivel todavía más alto de humildad, y eso lo mostró con su muerte en la cruz del Calvario. Cuando Él muere como un pecador, como un ser maldito, como un hombre maldito, tomando el pecado, la maldición por nosotros, tomando nuestro lugar, mis hermanos, ahí se humilló hasta lo sumo. No solamente estaba tomando el papel de un hombre común, sino el hombre más pecador que hubiera existido en la faz de la tierra. He ahí Jesús tomó ese papel y ahí se estaba humillando, mis hermanos, de una manera inimaginable. Bueno, este acto de humildad, una vez que van al monte de la transfiguración y tienen este encuentro con el endemoniado, el Señor Jesús comienza a caminar de Filipos hacia Capernaum, y en ese trayecto de caminar es cuando Él les está dando esta enseñanza a los discípulos. Recuerden que los maestros enseñaban caminando, decían vamos a tal ciudad, se le pegaban los discípulos y ahí era cuando aprendían. Y es la enseñanza que está dando Jesús a los discípulos justo en este momento. ¿Cuál era esa enseñanza? Que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Dice el versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. El Señor Jesús estaba anunciando su muerte y su resurrección. Ya faltaba poco tiempo para esto. El Señor Jesús les estaba diciendo, no se les olvide que voy a morir, voy a ser entregado en manos de pecadores, voy a resucitar al tercer día. ¿Y qué tiene que ver esto con la humildad, mis hermanos? Ve el grado de humildad, de humillación que sufrió Jesús. Y esa es la enseñanza que les está dando, lo sabemos por el contexto del pasaje. El Señor Jesús, humanamente hablando, ¿quién lo entregó? Los ancianos religiosos, los fariseos, los escribas, el pueblo, Pilatos, ellos lo entregaron. Pero realmente, mis hermanos, quien lo puso en esa cruz fue Dios mismo, fue Dios Padre. Acompáñame a Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23, dice el texto. Hablando Pedro precisamente de la muerte de Cristo, dice, a este entregado, fíjate quién lo entregó, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A Jesús nadie lo podía entregar, mis hermanos, Él es Dios. A Él nadie lo podía matar, Él es Dios. Fue Él mismo en la persona del Padre que se entregó a morir en una cruz. Esa es la enseñanza que les está dando a los discípulos, anticipada a lo que iba a suceder. En otras palabras, les está diciendo cuando van caminando, yo los amo tanto
que me voy a entregar hasta la muerte por ustedes, por amor y salvación. Iglesia, este es el mayor acto de amor y de humildad que un ser humano puede mostrar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. O sea, nadie puede compararse. Si tú haces un sacrificio por tu hijo, no puedes comparar ese acto de amor, porque Él está muriendo como Dios por pecadores, por gente mala. Es un acto de amor y de humildad grandísimo, de ir a la cruz, primero de hacerse hombre y luego de morir por ellos. Esa es la enseñanza cuando van caminando estos hombres con Jesús a Capernaum. Esa es la obra de Jesús. Ahora, los discípulos van con el Señor Jesús, y ellos, al escuchar este acto de humildad y de amor que va a hacer Jesús unos meses adelante, estos hombres debieron de haber caído de rodillas delante de Jesús y le hubieran adorado, le hubieran clamado por misericordia, le hubieran reconocido, le hubieran dicho: Señor, tú eres glorioso, tú eres excelso. Eso es lo que debió de haber pasado. Sin embargo, lo que pasa en la historia, mis hermanos, es que los discípulos, en vez de estar meditando en esta enseñanza de Jesús, ellos iban pensando y discutiendo uno con otro: oye, ¿tú quién crees que va a ser de nosotros el mayor en el reino de los cielos? Acababan de ver la transfiguración. Ellos entendían que iban a resucitar, que iban a tener cuerpos glorificados, que iban a estar en esa eternidad. Ellos ya no estaban pensando en el mundo terrenal, pero entendían el tema de la otra vida. Y en lugar de tener un corazón contrito de humildad por lo que Jesús iba a hacer, ellos están diciendo: oye, ¿y quién va a ser el bueno allá? Cuando estemos en el cielo, ¿tú quién crees que de todos vaya a ser el que va a estar más alto? Mis hermanos, nota el contraste de la historia. El corazón humilde de Jesús mostrando su amor, y el corazón de hombres pecadores mostrando su orgullo, pensando en ellos mismos. Jesús está pensando en la humanidad. Estos hombres están pensando en quién va a estar por encima de todos. Ve el corazón orgulloso del hombre. ¿Quién va a ser el mejor? Ve mi hermano, el corazón, cómo es el hombre que piensa en sí mismo. Ellos no están pensando en Jesús ni en su obra, están pensando en ellos nada más. Es un corazón orgulloso. Es increíble cómo actúa el corazón orgulloso en el hombre. Y mis hermanos, es peor las consecuencias de ese corazón orgulloso. Entonces, ve la historia. En primera instancia, Marcos nos muestra este ejemplo de humildad de Jesús. Pero a continuación nos va a mostrar cómo se ve el corazón orgulloso de los discípulos y las consecuencias de tener ese corazón lleno de orgullo. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: las consecuencias negativas del orgullo. ¿Cuáles son las consecuencias? Marcos menciona 4 consecuencias aquí. La primera es que el orgullo, mis hermanos, destruye la unidad. Una persona orgullosa destruye donde hay unidad. Nota lo que dice el versículo 34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Nuevamente ellos iban en el camino, el Señor Jesús les iba enseñando acerca de la cruz, y estos hombres venían discutiendo quién iba a ser mejor en la eternidad. Y hay, el texto no lo dice, pero implica que hay hasta cierta vergüenza de los discípulos, porque el Señor Jesús les pregunta en el versículo 33, bueno, ¿y qué tanto venían discutiendo en el camino cuando yo les venía enseñando? Es como cuando está aquí alguien predicando y tú estás ahí platicando con el de al lado y echando el chisme y criticando al hermano de al lado, ¿verdad? Eso no pasa aquí, pero en otras iglesias lo he visto que luego así le hacen. Y el Señor Jesús, claro que se dio cuenta que ellos venían en su rollo. Y cuando llegan ahí les dice, bueno, ¿y qué tanto estaban discutiendo? Y dice el texto que se quedaron callados, versículo 34, mas ellos callaron. ¿Por qué callaron, mis hermanos? Pues porque sabían que
en lo que ellos estaban enfocados no era importante, que era un tema de orgullo. Qué vergüenza decirle al Señor Jesús: mientras tú nos predicabas de la cruz, Señor, nosotros estábamos viendo a ver quién iba a ser el mejor. Había un conocimiento de que estaban mal. Y muchas veces pasa en el hombre, mis hermanos, que sabemos y nos damos cuenta cuando tenemos un tema de orgullo. Normalmente el orgullo sabes que lo tienes. O sea, no es algo que tú pienses: soy humilde y me están pasando cosas que le deberían de pasar a alguien que es orgulloso. No, normalmente sabemos que somos orgullosos. Es algo que reconocemos. Los discípulos sabían, entendían que tenían orgullo en su corazón. Por eso no le contestaron a Jesús. ¿Qué tanto platicaban? Pregúntale a Pedro, y ahí se echaban la pelotita unos a otros, ¿verdad? Porque sabían. Y nosotros sabemos cuando tenemos un corazón orgulloso. El problema es que si sabemos que tenemos un corazón orgulloso, ¿por qué no cambiamos ese corazón orgulloso? Decimos, ¿verdad? Es que yo soy bien orgulloso. Oye, ¿por qué no te reconcilias? Pues el orgullo que no me deja. O sea, sabes que tienes un problema de orgullo, ¿verdad? Tengo un problema, es que sí, soy muy orgulloso. Por eso sí he tenido muchos problemas, porque siempre me orgullo. Y si ya identificaste el problema, ¿por qué no lo cambias? El orgulloso sabe normalmente que es orgulloso. Estos hombres se quedaron callados. Entonces, nota, hermano, la humildad de Jesús nuevamente y el corazón de orgullo de los discípulos. Ahora, la enseñanza es esta. El Señor Jesús está buscando con su humildad unificar la humanidad en un mismo cuerpo. La humildad, mis hermanos, unifica. Y el orgullo divide. ¿Por qué? Pues estaban peleando a ver quién iba a ser el mayor. Hubo división por este tema. Y este tema, mis hermanos, no paró aquí. Si tú continúas leyendo la Biblia, antes de la cruz, casi el momento de la cena del Señor, estaban peleando. Bueno, ¿y siempre en qué quedamos? ¿Quién va a ser el mayor y quién va a ser el menor? Había división por este tema. El orgullo siempre divide y la humildad en amor unifica, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el orgullo divide? Porque el orgullo me hace enfocarme en mí y no en los demás. Yo no pienso en los demás cuando tengo orgullo, yo pienso en yo estar bien. Y el mundo así enseña, ¿verdad? Primero tú, después tú, y al último, tú. O yo, ¿verdad? Primero yo, después yo, y al último yo. Y así nos aconsejan. Es que tienes que pensar en ti. No, eso es orgullo. Empieza en pensar en los demás. Eso es humildad. Cuando hay problemas, mis hermanos, en los matrimonios, en los hermanos de la iglesia, en el trabajo, en la familia, con los hijos, evalúalo. Normalmente tiene que ver con un problema de orgullo. ¿Por qué? Independientemente del problema que haya sido, la solución es la humildad. ¿Por qué no se soluciona rápido el problema? Porque hay orgullo en nuestro corazón y eso genera división. ¿Por qué yo voy a tener que pedirle perdón si yo no hice lo incorrecto? ¿Y tú crees que dice el otro que está peleado contigo? ¿Y por qué voy a pedirle perdón si yo no hice lo incorrecto? Bueno, sí, pero de todas maneras, ¿por qué voy a pedirle perdón si soy mejor que él? El orgullo, ¿verdad? El orgullote que no nos deja. ¿Qué tan difícil es pedir perdón, mi hermano? ¿Qué tanto nos cuesta llegar y decirle: ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Aunque no me haya equivocado, yo quiero hacer las paces. ¿Por qué? ¿Qué nos frena? El orgullo, el egocentrismo, el por qué yo soy el que está bien, los otros están mal. Y eso para el mundo, mis hermanos, eso es lo que se enseña. En el mundo eso se enseña, esa es la naturaleza caída del hombre. El hombre caído así piensa. ¿Por qué yo? Yo soy orgulloso, ¿y por qué no? Hasta hay una frase, ¿verdad?, muy común: los problemas me tumban, pero el orgullo
me levanta. Y ahí lo posteamos, ¿verdad? Bien orgullosotes. ¿De qué te jactas? Eso es pecado, está mal. Entonces, ¿por qué para el mundo es algo normal y para el cristiano no debe de ser normal? Porque el Señor Jesús nos dio ejemplo de humildad. Y se supone que nosotros reflejamos ¿a quién? ¿Al mundo o a Cristo? A Cristo. ¿A quién deberíamos de parecernos? A Cristo. Y entonces, ¿por qué actuamos como el mundo cuando se trata del orgullo y de la humildad? Tú imagínate a Jesús siendo orgulloso para salvar y redimir a la humanidad. ¿Y por qué voy a morir por ellos en la cruz? De todas maneras son una bola de pecadores. ¿Por qué voy a sufrir yo por ellos? ¿Por qué voy a pedir perdón yo por ellos al Padre? No, yo mejor que se quede cada quien con lo suyo y yo voy a ser orgulloso. ¿Te imaginas a Jesús orgulloso? Nadie seríamos salvos. Jesús nunca hubiera ido a la cruz. Todos estaríamos condenados. Pero gracias a nuestro Salvador bendito, que Él es humilde. Es el ejemplo de humildad. No le pesó hacerse hombre, no le pesó ir a una cruz en humildad, por amor, para darnos salvación. Qué bendito es nuestro Señor. Hablando acerca de las divisiones por el tema del orgullo, mira cómo lo describe Pablo a una persona orgullosa. ¿Por dónde va el tema del orgullo? En primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Pablo les dice a la iglesia: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No se parecen más al mundo que a los hijos de Dios? Había un problema de orgullo, mis hermanos, porque unos discípulos de la iglesia de Corintio decían: mi pastor es Cefas, mi pastor es Pedro, mi pastor es Apolos. Y yo no me junto con los que son de Pedro. Había orgullo. Y dice Pablo, pues que eso no es una actitud carnal. Esos celos y contiendan y disensiones es de un hombre carnal, no están reflejando a Cristo. Entonces, mis hermanos, evalúen el tema de la reconciliación. Independientemente del problema que sea, hay un tema de orgullo en el corazón cuando no hay reconciliación. De una parte y a veces de las dos partes. Hay un tema de orgullo, por eso a veces los matrimonios no funcionan, por eso las amistades a veces no funcionan, por eso a veces las relaciones laborales no funcionan, porque tenemos un corazón caído que nos lleva a ser orgullosos. El orgullo divide, la humildad unifica. Segunda consecuencia negativa del orgullo, mis hermanos, el orgullo nos roba la recompensa que Dios tenía para nosotros. Versículo 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12. Él, conociendo su corazón, el Señor Jesús sabía lo que venían platicando, nada más les preguntó para que ellos se dieran cuenta de su corazón orgulloso. Entonces los junta, se sienta y les dice, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que ese es el problema que traen, será el postrero de todos y el servidor de todos. El orgullo, mis hermanos, nos roba la recompensa que Dios tenía para nuestra vida. ¿Por qué? Hay personas que son muy capaces y son muy buenas para hacer las cosas, en el ministerio aún, pero a veces lo hacen por una motivación equivocada. Lo hacen por un tema de orgullo, para ser visto, para ser aplaudido. Y aunque hacen su trabajo muy bien, ¿tendrán recompensa o no tendrán recompensa? No. O sea, si yo desempeño un muy buen trabajo en mi vida, o hago muy buenas obras, pero si la motivación es incorrecta, si la motivación es un tema de orgullo para ser visto, aplaudido, perdimos la recompensa. El ejemplo claro de esto, el Señor Jesús lo expuso en Mateo 23, con los líderes religiosos judíos, con los escribas y fariseos. Eran hombres que predicaban, que enseñaban la palabra, que vivían una vida religiosa, pero ¿qué crees? Con motivaciones incorrectas. Por eso el Señor Jesús les decía a los discípulos: escuchen lo que predican, pero no le hagan como ellos le hacen, porque están mal en su corazón. Versículos 5 al 7 de Mateo 23.
Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Estos hombres todo lo que hacen es para que la gente los vea. Mira el orgullo, ¿verdad?, el corazón de los líderes religiosos de esa época. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Esto de ensanchan sus filacterias, los discípulos o los judíos actualmente todavía las usan, ya menos. Son unos cordones de cuero que se amarran como tipo pulseras en todo el brazo y a veces hasta en la frente, siguiendo el versículo de Deuteronomio 6, donde dice que pondrás por señal la palabra en tu mano y en tu frente. Y ahí escriben el texto bíblico. Y entonces traen la palabra escrita amarrada con esos pedazos de cuero, esas son las filacterias, en sus brazos y en su frente. Entonces la gente los veía y dicen: ¡ay, qué religioso! Si lo llevamos al día de hoy, pues es como el que trae una Biblia bien grandota, ¿verdad? Y siempre la trae aquí en la mano. Y va a cualquier lado y siempre la trae. ¿Qué van a decir? Oh, ese cuate es bien espiritual, bien religioso, es bien metido con Dios, siempre trae la Biblia. Pues sí, pero nada más lo hacían ¿para qué? Pues para que los vieran. Y luego dice el texto que extendían los flecos de los mantos, esos bordoncitos que vienen en los mantos, las tiritas. Eso era señal, mis hermanos. ¿Sí las ubican? Luego las mujeres usan esos como tipo ponchos, gabardinitas que traen hilitos colgando. Bueno, esos eran los flecos. Y los judíos usaban mantos, mis hermanos, y los flecos tipificaban, o lo que estaban diciendo era que ellos eran hijos de Dios, que ellos eran parte del pueblo escogido de Dios. Y entonces tú veías a alguien que traía su manto con esos flecos, con esos bordones, y decías: ay, este es hijo de Dios, este es muy espiritual, mira, trae su manto. Bueno, pues más grande se lo ponían estos hombres, más grandotes los flecos, para que todo el mundo los viera y dijera: no, hombre, son bien espirituales. Pues sí, pero no era cierto. En su corazón lo único que querían era el aplauso. Les gustaba que las plazas los saludaran, les aplaudieran, y que los hombres les llamaran maestro, maestro. Esa es la palabra rabí, rabí. Entonces, hacían quizá cosas de religiosidad con las motivaciones incorrectas. Y entonces dice el Señor Jesús: habrán perdido su recompensa. Y entonces la enseñanza que da a los discípulos es esta, porque los discípulos, por el camino que iban de, bueno, ¿y quién va a ser mayor? ¿Y quién va a ser menor? El Señor Jesús está viendo que se están yendo por el camino que iban los judíos religiosos, y no podían estar ahí porque iban a ser los encargados de predicar el evangelio en unos meses. Los tenía que corregir en ese momento, les tenía que enseñar lo que era lo correcto. Y entonces se sienta y les dice: miren, si quieren ser primero, aquí tienen que ser el postrero y el servidor de todos. ¿A qué se refiere esto? Pues precisamente es el contraste de los fariseos. Mis hermanos, el ser el último, o ser el menor de todos, o el servir a todos, no quiere decir que es el que hace el trabajo que nadie quiere hacer, aunque normalmente va de la mano. No quiere decir que es el que va al último de la fila. El ir al último o el servir a todos, mis hermanos, tiene que ver con servir con las motivaciones correctas. O sea, hacer lo que hacían los religiosos, pero con las formas correctas. Voy a servir, voy a predicar, pero para adorar a Dios. Voy a orar, voy a cantar en la alabanza de la mejor manera, pero para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Voy a ayudar al hermano, le voy a servir, pero no me interesa que nadie me vea. A mí me interesa honrar a mi hermano, bendecirlo, y que el nombre de Cristo sea glorificado. Eso es ser el último, mis hermanos. Eso es ser el servidor. Está haciendo lo correcto con las motivaciones correctas. Dice el Señor Jesús: ese es el que va a ser recompensado. Si quieres ser el primero, aquí tienes que hacer todo tu servicio con las motivaciones correctas, no como los fariseos.
¿Quieres ser el último allá? Pues aquí sé el primero. Haz todo lo que quieras, pero no de corazón, para ser visto, para ser aplaudido, que tu orgullo salga. En otras palabras, si lo haces por humildad, serás recompensado. Si lo haces con orgullo, a Dios recompensa. Entonces, el orgullo roba la recompensa. Tercera característica negativa o consecuencia del orgullo. El orgullo rechaza a los creyentes. El orgullo rechaza a los creyentes. Les hace el feo a los hermanos. El orgullo provoca eso. Versículo 36 y 37. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor Jesús a menudo usó a los niños como ejemplo. Más adelante les dice que el que quiere entrar en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. ¿Por qué? ¿En qué sentido tenía que ser como un niño? Pues ¿cómo es un niño? Tiene fe, el niño cree, el niño es puro, aunque es travieso, hay inocencia en su corazón. Y el Señor Jesús dice, si tú eres un creyente, tú tienes que ser como un niño. Y mira la analogía que está tomando aquí el Señor Jesús. Dice, el que toma un niño y lo recibe en mi nombre. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? El que toma a un creyente y lo recibe en mi nombre. Los niños, ¿por qué el ejemplo de los niños? Porque los niños en la cultura judía no eran vistos con valor. A un niño ni siquiera se le enseñaba mucho de la palabra porque eran menospreciados. Ya hasta que empezaban a tener cierta edad era cuando los empezaban a juntar, cuando los empezaban a tomar en cuenta, cuando les empezaban a dar voz y voto. Pero mientras de niños era como que tenían menos valor que los adultos. Entonces el Señor Jesús está usando esta analogía para describir a un creyente. El creyente tiene que ser como niño. El que recibe a cualquier creyente como yo estoy recibiendo a este niño, ese es como si a mí me recibiera. ¿Por qué, mis hermanos? El orgullo, ¿qué te hace? A no recibir a los creyentes por igual, o a no ver al mundo, a la gente por igual. Hay quien hace distinción de personas. No saluda igual a alguien que tiene un cierto nivel político económico que a uno que a lo mejor no tiene ese nivel económico político. Hace esa distinción. A uno ni le habla y al otro hasta se pone de pie y ¿cómo está? Y le echa flores y pues el orgullo en tu corazón. No has hecho, estás haciendo distinción en tu corazón. Y a veces en la iglesia, entre el mismo pueblo de Dios, estamos como los judíos, ¿verdad? Hacemos distinción entre los hermanos. Este me conviene hablarle, este sí lo recibo. Este como que tiene ciertas características que a mí me van a ayudar. ¿El orgullo en quién piensa? En mí. Ni siquiera es por él, es porque me tiene algo que aportar. A ese sí lo recibo, sí lo abrazo, sí lo aplaudo. Y al otro, al que no creo que tenga algo que aportarme, ese como que lo hago menos. Y mira lo que está diciendo Jesús. Dice, el que recibe al creyente, hace la comparación con el niño es el creyente, el que lo recibe cualquiera que sea, porque eso va a denotar que hay en tu corazón, si tu corazón es orgulloso o es humilde. Es como si a mí me estuviera recibiendo, dice el Señor Jesús. Y no solamente a mí, sino al que me envió. Ahora ponlo al revés, ponlo en negativo. El que rechaza a uno de mis hijos, ¿a quién está rechazando? A Cristo. Y por ende, al Padre. Mira qué tonteras hacemos, mis hermanos, sin saber el grado de maldad que estamos cometiendo. Dice Cristo, rechaza a un creyente y me estás rechazando a mí. Hazlo menos y me estás haciendo menos a mí. ¿Por qué? Por el tema del orgullo, por el tema de sentirnos superiores,
Por eso dice en Filipenses más adelante: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, mirando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Ese es el humilde, recibe a los creyentes. Y el orgullo, ¿qué hace? Rechaza a los creyentes, rechaza a los hermanos, hace distinciones. Es un corazón orgulloso. Cuidado, iglesia, cuidado con hacer distinciones. Rechazamos al hermanito, estamos rechazando a Cristo. Menospreciamos al hermano, estamos menospreciando al Señor. ¿Por qué? Porque ese hermanito que menospreciamos vale la sangre de Cristo. Es para honrarlo, es para bendecirlo, es para ponernos a sus órdenes. Hermano, ¿en qué le puedo servir? Oye, ¿por qué tanta atención? Pues porque vale la sangre de Cristo, nada más. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no me voy a poner a sus órdenes si vale la sangre de mi rey? Cuidado con el orgullo. Finalmente, la última consecuencia negativa del orgullo: el orgullo busca exclusividad. Mira el versículo 38 y 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos sigue, no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este relato no nos dice de quién estaba hablando Juan. Juan vio a uno que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús y le dijo: tú no andes haciendo eso. ¿Cuál fue el motivo? Porque no era de mi grupo. No se junta con nosotros, no tiene por qué andar haciendo cosas en el nombre de Jesús. Y todavía fue bien orgullosote decirle al Señor Jesús, ¿verdad? Señor, vi a uno y que lo paro. Que le digo: tú no andes predicando. ¿Y por qué hiciste eso, Juan? Ya estoy escuchando a Jesús. Pues no es de mi grupo. No lo tengo en mi grupo de WhatsApp. ¿Cómo quiere andar ahí haciendo cosas que nada más nosotros tenemos que hacer? Y dice el Señor Jesús: estás bien equivocado. Mis hermanos, este hombre, sabemos que hablaba de alguien fuera del grupo, correcto, pero de alguien que era seguidor fiel de Cristo, de un discípulo de Jesús. ¿Y por qué lo sabemos? Porque estaba echando fuera demonios. Hay una historia en Hechos 19:13, no lo vamos a leer, pero te lo voy a parafrasear un poco, del 13 al 16, que habla acerca de unos hombres que estaban exorcizando, estaban echando fuera demonios. Y como vieron que los discípulos echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, pues se les ocurrió, ¿verdad? También decirle al demonio: te echamos fuera en el nombre de Jesús, del cual está predicando el apóstol Pablo. O sea, ni sabían ni quién era Jesús, pero ellos usando el nombre de Jesús como si fueran discípulos. ¿Y qué les dijo el demonio? Mira, Jesús conozco, a Pablo también, pero ustedes no sé quiénes son. Y les puso una golpiza el endemoniado y hasta desnudos los mandó por andarse metiendo en cosas que no les correspondían. No tenían poder estos hombres. Estos hombres no eran discípulos. Mira cómo los mandó el demonio. Pero este hombre del cual está hablando Juan sí era discípulo, porque este hombre sí tenía esa autoridad para echar fuera esos demonios. Y entonces, lo que menciona Jesús aquí es: si él es discípulo, si él está haciendo cosas en el nombre de Jesús, si él está predicando y está haciendo el bien en el nombre de Jesús, quiere decir que no es contra nosotros. Porque si está haciendo lo mismo que nosotros, pues nunca va a atacarnos a nosotros. Es parte del reino de Cristo. No porque sea fuera de tu grupo, pienses que no lo puede hacer. Mis hermanos, y esta es la enseñanza. A veces nos sentimos exclusivos. El orgullo de nada más yo. La aplicación sería esta: si alguien más, aunque no sea de tu grupo, está haciendo cosas para el reino de Cristo, está siendo obediente a la palabra, nota lo que te estoy diciendo, porque puede estar haciendo cosas en el nombre de Cristo y desobedeciendo a la palabra, pues no, está mal.
pero está obedeciendo la palabra, está haciendo cosas en el nombre de Cristo, Dios lo está usando en el camino. Yo no lo voy a sacar porque no es de mi grupo. Al contrario, oye, vi que estás sirviendo al Señor, ¿en qué te puedo servir? Voy a orar por ti. Sentimos que somos exclusivos, como que sentimos, nomás nosotros somos cristianos, los demás no. El orgullo, ¿verdad? El orgullo nos genera exclusividad. Entonces, consecuencias negativas del orgullo. El orgullo destruye la unidad. Donde hay orgullo, no hay unidad, hay división. El orgullo roba la recompensa. No vamos a recibir recompensa porque lo estamos haciendo por orgullo. Ahí no hay beneficio, no hay recompensa de parte de Dios. El orgullo rechaza a los demás cristianos, hace menos, hace distinción porque yo me siento superior, soy orgulloso. Y el orgullo busca hacer exclusividad. Nada más yo puedo ser, nada más yo puedo ser usado por Dios, nada más a mí me sale bien, nada más los demás están mal. Mira el daño que hace el orgullo, mis hermanos, en nuestro corazón. Marcos termina con el versículo 41. Dice: y cualquiera, en palabras de Jesús, que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor Jesús hace el contraste del orgullo con alguien que sí en verdad hace las cosas por humildad. Y dice el Señor Jesús, después de llamarles y enseñarles acerca de su corazón orgulloso, les dice: y ahora por el contrario, si alguien lo hace de corazón, no tiene que ser una obra muy grande. La humildad se puede ver, iglesia, en los actos pequeños de bondad. La humildad se puede ver en los pequeños actos de bondad. Cómo tú saludas a alguien, cómo tú le hablas a alguien, cómo tú le ofreces ayuda a alguien. Esos son actos de humildad y no necesariamente los tiene que ver todo el mundo. Y entonces lo que el Señor Jesús está diciendo, cuando alguien actúa así en contraste a los corazón orgulloso, ese recibirá recompensa. Ese sí lo voy a premiar. El que traiga el corazón alineado al de Dios, ese sí recibe recompensa. No perderá su recompensa. El orgulloso va a perder su recompensa. El humilde no. ¿Y a qué recompensa se refiere el Señor Jesús? Bueno, pudiera ser a la recompensa de la salvación, de la eternidad. No en un sentido de que si soy humilde y hago cosas humildes, voy a recibir salvación. No. Pero sí quizá en el sentido de que una persona que es cristiana, que tiene el corazón de Cristo, hace actos de humildad, tiene la recompensa de la salvación. Pero creo que más bien se refiere, mis hermanos, al sentido del que habla Pablo a los Corintios, que recibiremos recompensa en el tribunal de Cristo. Mis hermanos, los cristianos no vamos a ir a juicio. ¿Por qué? Pues ¿a qué vamos si ya somos salvos? ¿A qué vas a ir a un juicio si tú no eres culpable? Ya ha sido pagada tu deuda. Pero sí todos los cristianos vamos a ir al tribunal de Cristo, donde el Señor Jesús va a pasar nuestras obras por fuego. Y tú le vas a decir: mira, Señor, todo lo que hice para ti. Y va a decir Dios: a ver, vamos a pesarlas. ¿Para qué las vas a pesar, Señor? Pues para ver si lo hiciste de corazón, si tuviste un corazón humilde o lo hacías por puro orgullo. Y el que sea orgulloso, la obra se va a quemar como por fuego. Y el que haya hecho la obra por humildad recibirá su galardón, dependiendo de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en la tierra, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, no va a ser lo mismo el cristiano que, aunque es salvo por gracia, no por obras, se la pasó en la hamaca toda su vida de cristiano, bien a gusto, venía el domingo y alababa al Señor y se la cotorra. Ay, que los demás sean humildes y trabajen. No va a ser lo mismo ese creyente que aquel que trabajó, se esforzó en humildad por la obra de Cristo. No para salvación, porque no somos salvos por obras, pero sí para retribución de galardones. O sea, va a haber niveles, así que échele ganitas para que nos invite un café a su mansión celestial.
Y no vaya a andar de envidioso, ¿verdad? Diciendo, no, es que la hermana era su casota y yo aquí mi casita de 2x2. Bueno, pues no, échale ganas, ¿verdad? Esfuércese en el Señor. No perderá su recompensa por humildad. Hay un texto en Proverbios 22:4 que quizás resume todo este estudio. Dice la palabra de Dios: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahí está la recompensa. Tengo un corazón humilde, riquezas, honra y vida, dice Proverbios 22:4. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir una vida con humildad y hacer a un lado el orgullo que tanto daño nos hace. Ore a Dios que le dé un corazón humilde y que pueda vivir cada obra de su vida con un corazón humilde. Amén. Vamos a entonar este canto. Prepare su ofrenda. Pasen por favor los sugieres y cantamos mientras se levanta la ofrenda.